Instagram o no debo hacerlo, pero bueno, creo que aquí son 10 minutos de video, así que me voy a apurar. Como les decía en mi video de YouTube, el día de hoy les voy a platicar una historia, bueno, dos historias paranormales en el hospital. Y para quienes no lo sepan, en mi canal de YouTube les platiqué 3 historias paranormales en el hospital y aquí les estaré platicando 2. Una de estas historias pasó en el Hospital General de Los Mochis. Y bueno, básicamente ahí tenían internada en el área de cuidados intensivos a una niña como de unos 9 años, entre 9 y 11 años creo que me habían mencionado. Y esta niña estaba en este lugar porque tenía una condición que nadie entendía. Realmente es muy difícil hablar de una posesión. Es muy difícil decir que alguien está poseído por algún espíritu, sobre todo porque la ciencia, los médicos, casi siempre le van a encontrar una explicación, o sea, casi siempre esa persona va a tener una condición que la haga actuar de esta manera. Es por eso que luego se les hacen resonancias magnéticas, se les hacen miles de estudios para ver qué les puede estar pasando. Pero resulta que esta niña era una niña muy agresiva, o sea, de verdad que mordía a la gente, mataba animales, mordía a la gente al grado de intentar arrancarles la piel a sus papás o a sus hermanitos. Decían que en la noche como que se retorcía, que de repente empezaba a hablar en idiomas que nadie le entendía o en un dialecto que nadie le entendía y su voz de repente cambiaba. Entonces, bueno, sus papás la llevaron al hospital y en el hospital intentaron investigarla y se le hicieron muchos estudios, que le hicieron una resonancia magnética para ver si no había algo en su cerebro. La estudiaron de todas partes, pero que de verdad no podían encontrar qué era lo que tenía esa niña. Me decían las enfermeras que a todo mundo le daba muchísimo miedo ir a atenderla, porque en verdad era impresionante lo que hacía, lo que se retorcía. Decían que era mucho más fuerte que lo que debería de ser a esa edad, que hablaba cosas que nadie le entendía, que de repente su voz le cambiaba a una voz demasiado grave para ser una niña, que empezaba a decir que veía cosas, que en el caso, que en ese cuarto estaba el diablo, que el diablo la quería ver, que el diablo quería hablar con ella, un buen de cosas. Llegó un punto en el que de verdad, o sea, nadie supo qué tenía, la investigaron por todas partes, pero no pudieron descubrir si tenía algo. Incluso fue tanto lo que pasó que hasta hablaron, mandaron llamar a un padre para que la bendijera. No supe si sí intentaron hacer un exorcismo o no, pero sí me dijeron que había ido un padre a verla y al fin de cuentas nunca supieron qué tuvo, o sea, nunca le encontraron nada, entonces pues la tuvieron que dar de alta del hospital y después de eso ya no supe qué pasó, porque pues realmente no tenía ninguna condición para estar ahí en el hospital, entonces pues la sacaron, pero fuera de ahí nunca supe qué más pasó. Sin embargo, todas las enfermeras con las que me tocó platicar, que me decían que les había tocado manejar a la niña o cuidarla, sí me dijeron que el ambiente en esa área se sentía horrible, que ellas les daba mucho miedo atenderla y que, no sé, como que siempre sentían que aparte de ellas había como de esas veces que estás en un cuarto y sientes que estás siendo observada, que así se sentía. Y bueno, la siguiente y última historia es una historia que me platicó mi papá, que le ocurrió a él. Resulta que a él le tocó estar en un hospital, no sé si en el internado, servicio, o sea, no sé en qué parte de su trayectoria como médico. Le tocó atender a una señora ya muy grande, que pues tenía a sus familiares muy lejos de donde ella estaba, que sus hijos vivían muy lejos de donde ella estaba y ella ya estaba bastante grave, creo que tenía una neumonía y pues cuando las personas son mayores las neumonías son más fuertes en ellos. Entonces que él le había dicho a mi papá que lo único que ella necesitaba era pues poder despedirse de su familia, que ella tenía un hijo que cuando él vivía con ella y cuando él estaba chiquito todos los días le iba a cortar una rosa y se la iba a dejar a la puerta de su cuarto, o sea, del cuarto de ella. Y bueno, dice mi papá que esa fue una anécdota que le platicó antes de que esta persona pues falleciera. Lamentablemente sus hijos no alcanzaron a llegar y a despedirse de ella, bueno. Pero dice mi papá que siempre durante 2 meses aproximadamente abajo de la cama donde estaba esa señora siempre se encontraba un pétalo de una flor. Y que él dice que no entendía por qué, no sabía la existencia, no sabía por qué llegaba ese pétalo ahí, pero estuviera el paciente que estuviera o estuviera sola en la cama, abajo siempre había un pétalo de algo. Y bueno chicos, básicamente estas son las 2 historias extra que les iba a platicar de experiencias paranormales en el hospital. Ya saben, si aún